Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Noticias en France 24. Los saluda Andrés Mesa Muñoz. Vamos con los titulares. Estados Unidos dijo que lanzó una serie de ataques contra Irán, lo que amenaza nuevamente el memorando de entendimiento alcanzado entre ambas partes el mes pasado. La ofensiva, según dijo, se dio en respuesta al ataque iraní contra 3 buques comerciales en el estrecho de Hormuz. Marine Le Pen será candidata a la presidencia de Francia, así lo anunció ella misma después de que el Tribunal de Apelaciones de París ratificara su condena por malversación de fondos, pero redujera a 15 meses la inhabilitación para ejercer cargos públicos, tiempo que ya transcurrió desde su primera sentencia. México se pregunta si Estados Unidos violó su soberanía durante la captura del narcotraficante El Mayo Zambada hace 2 años en territorio mexicano. Esto luego de que el avión en el que fue trasladado a suelo estadounidense fuera presentado como parte de un operativo del FBI. Vamos a iniciar en Medio Oriente. El Comando Central de Estados Unidos anunció haber llevado a cabo una serie de ataques contra Irán, según dijo en represalia por la ofensiva que horas antes la República Islámica lanzó contra 3 buques mercantes en aguas cercanas a Omán, en el estrecho de Hormuz. Según un funcionario estadounidense, en declaraciones a la agencia Reuters, los objetivos fueron los sistemas de defensa aérea de vigilancia, así como los sitios de lanzamiento de drones iraníes. El intercambio de disparos amenaza el memorando de entendimiento alcanzado el mes pasado y pone en peligro las negociaciones destinadas a lograr un fin definitivo de la guerra. Washington ya revocó la decisión de levantar las sanciones contra el petróleo iraní. Las fuerzas del Comando Central de Estados Unidos han comenzado a lanzar una serie de potentes ataques contra Irán para imponerle graves consecuencias por atacar buques mercantes tripulados por civiles inocentes en una vía marítima internacional. Los ataques estadounidenses responden a los ataques iraníes contra 3 buques mercantes que transitaban por el estrecho de Hormuz. La agresión demostrada por Irán fue injustificada, peligrosa y una clara violación del alto el fuego. A propósito de Irán, hoy fue el 4º día de los actos fúnebres en honor al ex líder de la República Islámica, el ayatolá Ali Jamenei, asesinado en el primer día de la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel. Su cuerpo llegó este martes a Nayaf, en Irak, para el cotejo fúnebre que comenzará mañana en las provincias santas para los chiitas de Nayaf y Kerbala. Ubicadas en el centro del país, se espera allí una participación multitudinaria como ha ocurrido en los días pasados en territorio iraní. Recordemos que en medio de la guerra, Irak se perfila como posible anfitrión de una reunión de reconciliación entre Irán y los países del Golfo Pérsico. Marine Le Pen se presentará finalmente como candidata a las elecciones presidenciales de Francia, pero esto no pone fin al caso judicial en su contra, ya que anunció que va a presentar un recurso de casación. La lideresa de la extrema derecha dejó claro que, pese a que fue condenada este martes, no tendrá que llevar una pulsera electrónica, mientras sus oponentes se muestran dispuestos a enfrentarse a ella. Este es el reporte. En el plató de TF1, Marine Le Pen pone fin al suspenso. Esta noche me presento como candidata a las elecciones presidenciales. Los franceses serán quienes decidan, porque es una muy buena noticia. Serán quienes decidan, porque es una muy buena noticia. Precisamente esta noche tendrán la libertad de elegir, algo que hasta hoy no era así. La diputada por Pas-de-Calais promete formar un binomio con Jordan Bardella, quien se convertiría en su primer ministro en caso de victoria en las presidenciales y en las legislativas. También afirma que recurrirá al Tribunal Supremo para demostrar que no es culpable de malversación de fondos públicos. A partir du moment où ma peine d'inéligibilité est purgée, Desde el momento en que se prorroga mi inelegibilidad, quiero agotar todas las vías de recurso que se me ofrecen para poder defender precisamente mi inocencia. Sí, tengo las manos limpias y presentaré un recurso de casación para demostrarlo. Que j'ai les mains propres et encore une fois, je ferai un pourvoi en cassation pour le démontrer. Marine Le Pen afirma que su recurso tiene efectos suspensivos sobre la pena, pero algunos juristas estiman que esta podría aplicarse. La página web del Servicio Público parece dar la razón a la diputada de Agrupación Nacional. El recurso de casación tiene efecto suspensivo. La pena de prisión o la multa no se ejecutan de forma inmediata. La persona condenada puede ser puesta en prisión preventiva o sometida a arresto domiciliario con vigilancia electrónica. El que podría ser su principal adversario político, Édouard Philippe, prefiere combatirla en el terreno de las ideas. Le terrain se déplace aujourd'hui du dossier judiciaire. El panorama se desplaza hacia la realidad política. Tengo la intención de luchar sin descanso contra las posturas que adopta la señora Le Pen. Défendre mes positions
et lutter pied à pied contre les positions que prend Madame Le Pen. En la izquierda, Jean-Luc Mélenchon ya había reaccionado incluso antes de que Marine Le Pen tomara la decisión, afirmando que nada cambiaría independientemente del candidato. Y concluida, todos del mismo palo, echemos a todos. En Reino Unido, el líder de la ultraderecha británica, Nigel Farage, dijo que renunciará a su cargo en el Parlamento y de esta manera hará que se celebre una nueva elección por el escaño de la ciudad de Clacton que él representa y así espera que sea elegido nuevamente. Con este arriesgado movimiento, Farage busca evadir una sanción en su contra por no haber declarado regalos por 5 millones de libras esterlinas. Hoy renuncio a mi escaño como diputado, lo que dará lugar a una elección parcial que, espero, se celebre muy pronto. Esta elección parcial enfrentará al pueblo contra el sistema. Es la oportunidad de hacerle un gesto de desprecio a todo el sistema, de decirle francamente que se vayan al diablo. En información de América Latina, un avión exhibido por el FBI abrió un viejo debate entre México y Estados Unidos. El gobierno de Claudia Sheinbaum ya investiga si su vecino del norte violó su soberanía en el operativo para capturar al cofundador del cartel de Sinaloa, Ismael El Mayo Zambada, que tuvo lugar en 2024. Nuestro corresponsal Jorge Hurtado nos amplía desde Ciudad de México. El gobierno de Claudia Sheinbaum exigió a Washington aclarar si el FBI participó en el operativo que terminó con el traslado del histórico líder del cartel de Sinaloa en territorio estadounidense en julio de 2024. La polémica surgió luego de que trascendiera que el FBI exhibe en un museo la avioneta utilizada en el operativo y se atribuye esa acción. Una versión que contradice lo dicho en su momento por el entonces embajador estadounidense en territorio mexicano, Ken Salazar, quien aseguró que ninguna agencia estadounidense había intervenido en esa operación. Sheinbaum cuestionó hoy públicamente esas versiones y lanzó una pregunta. ¿Quién miente?, dijo la mandataria. Advirtió que si se confirma la participación del FBI sin informar previamente al gobierno mexicano, podría tratarse de una violación a la Constitución, a la Ley de Seguridad Nacional y también a tratados internacionales, dijo. La Secretaría de Relaciones Exteriores, la Fiscalía General de la República Mexicana van a solicitar formalmente información a las autoridades estadounidenses. El caso tiene además un enorme impacto en materia de seguridad. Recordemos que la captura de Zambada provocó una fractura dentro del cartel de Sinaloa, desencadenando una guerra entre fracciones que dejó miles de muertos y desaparecidos en el noreste mexicano. Sheinbaum reiteró hoy que su gobierno no mantiene acuerdos con grupos criminales y defendió su estrategia de seguridad. Ahora, la presión recae tanto en el FBI como en la Fiscalía Mexicana, que deberán esclarecer qué ocurrió realmente aquel 25 de julio de 2024. Y cerramos en Colombia. El presidente Gustavo Petro afirmó que entregará el poder el próximo 6 de agosto a la medianoche, pese a que no reconoce como su sucesor a Abelardo del Espriella, el ganador de las elecciones del pasado 21 de junio, en las que derrotó al izquierdista Iván Cepeda. El presidente electo acusó a Petro de orquestar un golpe de Estado y suspendió el proceso de transición y cambio de mando, mientras que será la Contraloría General la que medirá el proceso de transición entre Petro y de la Espriella. Nos lo cuenta Jesús Yajuri. El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, acusó al mandatario saliente Gustavo Petro de orquestar un golpe de Estado después de que Petro dijera que no reconoce su victoria en las elecciones presidenciales celebradas el pasado 21 de junio. De la Espriella suspendió la transición con representantes del gobierno de Petro, acusándolo el fin de semana de cientos de irregularidades y al anunciar denuncias penales, fiscales y disciplinarias. De la Espriella también pidió a las Fuerzas Armadas mantener el orden constitucional. Acabo de darle instrucciones al señor vicepresidente electo de la República para que suspenda de manera inmediata el proceso de empalme con el gobierno corrupto que termina su periodo. Un gobierno que, con sus decisiones y su conducta, pretende destruir a Colombia. Por su parte, el gobierno saliente de Petro anunció que suspendían también las reuniones entre las mesas técnicas, al considerar que no estaban dadas las condiciones de respeto institucional para dar continuidad al traspaso de mando. En un comunicado, la Contraloría afirmó que asumirá el acompañamiento institucional a la transición política. Petro ha sugerido irregularidades y la manipulación de la votación sin presentar pruebas, acusando el supuesto uso de algoritmos para favorecer al candidato de la extrema derecha que se impuso sobre el senador Iván Cepeda, aspirante por el oficialismo. Los que se retiran del empalme son los que no aguantan que se observe por toda la ciudadanía que no están preparados y que sus insultos públicos son calumnias. Tal como indica la ley, el proceso de entrega del gobierno continúa ante el pueblo.
El pasado 30 de junio, Cepeda anunció que se declarará en desobediencia civil si el presidente electo no se distancia de Estados Unidos. De la Espriella ha prometido llevar a Petro y a sus aliados ante tribunales estadounidenses. Hasta aquí este informativo. Gracias por acompañarnos.